Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Gabriel García Márquez. Sean bienvenidos a su podcast preferido, Chisme Medics. El día de hoy, mi compañera Andrea y yo hablaremos de un tema muy interesante que durante esta pandemia COVID-19 se ha venido intensificando, y estamos hablando del duelo y la muerte. Y bueno, para hablar de ello nos acompañan unas especialistas. Tenemos a la doctora Triana. Buenas noches, mucho gusto. Tenemos a la doctora Paulina Cortés. Buenas noches, doctoras, Iván, Ann, gracias por invitarnos a su programa. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Y a la doctora Karen Pérez. ¿Qué tal, Iván, Andy, doctoras, público? Buenas noches. Ellas son las especialistas que nos van a acompañar el día de hoy, que nos estarán respondiendo preguntas que ustedes, nuestro fiel y querido público, nos han pedido en varias ocasiones vía nuestra red social. Comenzaremos con la primera pregunta de nuestra querida Sandra Ordóñez, que nos escribe desde la delegación Tláhuac y nos pregunta: ¿qué definición le darían ustedes al duelo? Bueno, como tal, es un proceso de adaptación necesario que realiza el individuo ante una pérdida. La pérdida por excelencia es la muerte de un ser querido, realmente cualquier pérdida, como por ejemplo la aparición de una enfermedad grave, precisa de un duelo de mayor o menor intensidad para su elaboración. En el texto de Payás, y me gusta mucho comenzar citándolo, nos dice que el duelo es una experiencia de fragmentación de la identidad producida por una ruptura de un vínculo afectivo, una vivencia multidimensional que afecta no solo a nuestro cuerpo físico y a nuestras emociones también, sino también a nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, a nuestras cogniciones, creencias, presuposiciones y a nuestro mundo interno existencial. Todo esto refiriéndonos como un proceso trascendental de pérdida y del cual nos vamos rigiendo por nuestras creencias con las que fuimos formados y en las cuales decidimos incorporar permanentemente a nuestras vidas. El duelo es una experiencia que va a afectar a la persona en su totalidad, es decir, involucra los aspectos psíquicos, psicológicos, emotivos, afectivos, mentales, sociales, físicos y espirituales, y va a ser una manifestación de los sentimientos que se tienen por la muerte de alguien, expresándose como dolor, lástima, aflicción o pesar, y esta va a ser una respuesta normal, vivida de manera única e individualmente por cada persona. Asimismo, nuestra estimada Sandra Ordóñez nos pregunta: ¿qué definición le darían ustedes a la muerte? La definición de la muerte va a cambiar dependiendo de la persona, ya que cada quien tiene diferentes experiencias. Yo lo entiendo como el final de la vida, la pérdida total de las funciones vitales, es decir, se van a terminar todos los procesos biológicos fundamentales. Como bien lo dijo la doctora, la definición de muerte va a depender de la persona. Y va a depender de la persona porque esta definición está fuertemente influenciada por la cultura. En mi caso, yo soy algo idealista y la verdad es que prefiero aferrarme a la esperanza de que la muerte no es el fin, sino que después de la muerte hay algo más allá que nosotros con nuestro corto entendimiento humano no podemos entender. Qué importantes puntos de vista nos das, son muy interesantes. Un punto de vista más funcional y uno un poco más filosófico. Continuamos con nuestra compañera Andrea. Y muchas gracias, doctoras, por estas definiciones que nos acaban de dar. Continuando con la siguiente pregunta, nuestro estimado Carlitos Sheinbaum, que nos escucha desde el Estado de México, nos dice que durante la pandemia fallece la mascota de la familia, que más que ser la mascota formaba parte de ella. Su mamá desde entonces ha estado muy triste y no acepta esta pérdida. Le gustaría saber cómo puede ayudar a mejorar su estado de ánimo con la siguiente pregunta. ¿Es normal que mi madre aún siga sin superar su muerte? ¿Qué nos pueden comentar de eso?
Bueno, cuando el duelo se vuelve un problema, como nos comentas, Carlitos, podemos tener algunos datos alarma, como son sentimientos reiterados e intensos de culpa tras la pérdida de alguien o de alguna situación. También mostrar preocupación obsesiva de sentirse incapaz de seguir con su vida tras el evento suscitado. Deterioro funcional comprometido, es decir, que se sienta cansada, irritada, desmotivada, sin ganas de seguir con sus actividades cotidianas, y también tiene una duración indeterminada. Con esto quiero decir que se establece durante varios años, y también como atención podemos ofrecerle pues que vaya a psicoterapia, y sobre todo lo más importante, que siempre haya acompañamiento de su círculo de apoyo. Ok, doctora. Entonces, el duelo no solo se presenta en la pérdida de una persona, sino también se puede presentar por los animales. Bueno, exactamente como lo mencionas, el duelo también se puede dar por la pérdida de animales o de objetos, y esto se explica porque hay diversas teorías que intentan explicar por qué nosotros atravesamos por un duelo tras la pérdida de algún lazo afectivo. Una de las teorías es la psicoanalítica. Por ejemplo, Freud, que es el padre del psicoanálisis, en los años 70 va a introducir un término que nos va a ayudar a explicar esto, que es el objeto psicológico. El objeto psicológico se refiere a personas, objetos, inclusive pueden ser esperanzas o situaciones en las que nosotros vamos a vertir una carga afectiva. Y para Freud, nuestro primer objeto psicológico va a ser la madre. Cuando el niño es separado de su madre, va a experimentar lo que él denomina como angustia de la separación. Él mismo va a plantear que durante el duelo, esta angustia infantil, angustia de separación, va a ser activada. Y la función de esta angustia de separación va a ser poner en marcha los recursos psicológicos que nos van a ayudar a recuperar el equilibrio que nosotros perdimos tras la pérdida, valga la redundancia. En condiciones normales, las personas van a recuperar el equilibrio. Sin embargo, existen algunas condiciones patológicas, que son los duelos patológicos, en los que alguna de las etapas va a durar más de lo normal, o inclusive las personas se pueden quedar estancadas en una de estas etapas durante mucho tiempo. Qué bueno que nos mencionas eso, doctora Paulina. Nos explicas que no solamente podemos presentar duelo por una persona querida, sino que puede ser por algún objeto o por alguna situación, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, para finalizar, vamos con Andrés Manuel López Obrador, que nos escucha desde Palacio Nacional. Un saludo para nuestro estimado Andrés Manuel. Él nos dice: el amigo de un amigo tiene a su padre que se encuentra triste y ha notado que ha estado intranquilo y algo irritable. Además, se siente culpable por la muerte de su hijo, el cual motivó para que formara parte del cuerpo de policías y desafortunadamente falleció durante una persecución policíaca. He intentado explicarle que la muerte de su hijo no fue en vano, ya que murió como un héroe defendiendo y dando la vida por la seguridad del pueblo. Especialistas, ¿ustedes qué opinan acerca de esta historia que nos cuenta Andrés Manuel? Bueno, siempre va a haber un diferente punto de vista en la relación de la pérdida y va a depender mucho de la situación y del vínculo que tienen las personas relacionadas con la persona fallecida, y esto va a conllevar a diferentes formas en las que se manifiesta el duelo sobre esta vida. También es importante que en el proceso de duelo sean respetadas pues las distintas fases. Como ya lo habíamos mencionado antes, también hacer acompañamiento con su círculo personal y ofrecerle ayuda profesional. Y bueno, otra cosa que podemos destacar de este caso es cómo el contexto va a influir en la forma en la que nosotros percibimos la muerte. Tomando como ejemplo el mismo caso planteado, la muerte de un policía en servicio puede ser vista como un suceso trágico,
y por otras personas puede ser percibido como un acto heroico. Y esto también va a depender, como lo mencionaron las doctoras, de la relación que se tenga con el fallecido. Qué importante, bueno, el tema del duelo y la muerte es muy importante, sobre todo porque en este periodo de cuarentena hemos sufrido muchas pérdidas de familiares, y creo que estos temas son importantes de tocar porque llega a afectar a mucha población. Les damos las gracias, mi compañera Andrea y yo, por haber asistido a nuestro podcast, y les dejamos en la parte de abajo nuestras redes sociales y nuestros números de contacto en caso de que requieran apoyo. De nuevo les damos las gracias y nos vemos hasta el siguiente podcast. Esto fue Chisme Medics. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctoras.